Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 23. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Hermanos, voy a tratar de agregar un poquito de contexto para que podamos entender el mensaje hoy. Estamos tratando con una carta en la cual el apóstol Pablo está atendiendo un problema, que este problema se extiende a lo largo de por lo menos 4 capítulos, donde vemos que todo está relacionado. El apóstol está hablando acerca de un problema muy grave que se está dando. Más adelante él va a tratar otros temas, pero él está trayendo soluciones específicas al problema de división. Hay unos que se están alineando en torno a Pablo, otros en torno a Apolos, otros en torno al apóstol Pedro. De manera que están actuando no unidos en el cuerpo. Entonces, hemos visto ya a lo largo de estos meses algunos puntos específicos que son soluciones que él está dando. Ahora va a hablar acerca del problema, nuevamente lo va a mencionar y va a atender un problema, pero va a mostrar siempre la solución, como lo ha venido haciendo. Va mostrando soluciones para que la iglesia de forma práctica pueda aplicar la palabra. Entonces, ahora él les va a decir algo y vuelve a mencionar a Apolos, a Pablo y a Cefas, porque ya lo ha mencionado antes. Está retomando y sigue la misma línea. Ya habíamos visto el domingo pasado cómo él les dice, bueno, si alguno de ustedes quiere destruir el templo de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dios lo destruirá. Entonces es una advertencia. Entonces sigue hablando del mismo tema, pero va mostrando diferentes soluciones. Ahora viene él y va a recordarles el problema que ellos están teniendo. Y parte mucho del orgullo. Hay orgullo. Les va a mostrar que se están engañando a sí mismos. Así inicia, nadie se engaña a sí mismo. Y luego va a terminar concluyendo esta sección diciéndoles que realmente ellos están actuando en orgullo, pero que todas las cosas que Dios le ha dado a la iglesia son para beneficio de la iglesia y que no es necesario estarse alineando en torno a su predicador o pastor preferido, porque eso es insensato y no es sabio. Entonces, por ahí va el tema que vamos a desarrollar ahora. Este es un poquito de contexto para que podamos entender, ya que algunas personas tal vez no han estado siguiendo la serie, pero esto nos ayuda a tener un contexto. Así que vamos a iniciar, hermanos, yendo a la palabra de Dios. Y vemos acá, hermanos, un aspecto muy importante a considerar, y es el orgullo. El que se cree sabio, según el mundo, es insensato, y eso es orgulloso. El orgullo es un grave pecado que arrastra a profundidades inimaginables a quien lo practica. El orgullo o la altivez tiene la capacidad en el hombre de desatar el desprecio más profundo de Dios. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan ustedes? 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, los ojos soberbios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Luego la lista es grande.
Pero dice los ojos altivos. Es decir, el problema no está en los ojos, hermano. Cómo usted mira. Claro, eso puede ser una expresión de algo. Pero esto es una manera de decir que Dios aborrece a los orgullosos. Usted siendo orgulloso no va de ninguna manera a hacer que Dios sea agradado. El orgullo es algo que desagrada a Dios. El orgullo y la altivez destruye familias, destruye negocios, destruye trabajos, destruye ministerios. El orgullo destruye países enteros. Por orgullo se desarrollan las guerras. Destruye la iglesia. Y esta es una característica muy primitiva que se halló en Satanás, primigenia, al momento de su caída. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Qué es eso? Sin orgullo. Entonces el orgulloso y el altivo, si vemos que esta es una situación que se aplica a Satanás, vemos que el orgulloso y el altivo entonces se parece más a Satanás y no a Cristo. Por tal motivo, vea, es inconcebible que tratemos de propiciar esto en cualquier parte. Usted no puede ser altivo y orgulloso en su trabajo, en su casa, y creer que aquí en la iglesia usted, aquí estoy bien, ¿verdad? Aquí no voy a ser orgulloso, pero allá en el trabajo sí, allá puedo ser orgulloso. No. Dios manda que todos nosotros, sus hijos, vivamos de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, es inconcebible que usted trate de propiciar una actitud pecaminosa en altivez, en orgullo, en el templo de Dios. Que ya vimos que el templo de Dios, ¿quién es? La iglesia. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Proverbios 16:20, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Aquí hay un contraste. El orgulloso, el arrogante, está propicio a la destrucción. Pero en vez de hacer eso, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien. Entonces, en vez de propiciar para nosotros mismos orgullo, mejor vayamos a la palabra y confiemos en el Señor y no en nosotros mismos. Existen varios ejemplos de altivez, de orgullo. Voy a mencionar tres. El rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Un día Nabucodonosor vio toda la grandeza de su reino. Un día Nabucodonosor se paró en una azotea y vio todo lo que había hecho. Y él dijo, todo esto he hecho yo. Qué buen rey he sido, ¿no? Qué buen rey. Todo esto es de mi mano, yo lo he provisto, yo lo he propiciado. Se engrandeció a sí mismo. ¿Y qué pasó? Dios lo humilló. Dios lo humilló. Nabucodonosor se enorgulleció y provocó la ira de Dios. Dios lo humilló. Lo hizo vivir como una bestia en el campo. Eso fue humillante para un rey. Él dijo en Daniel 4:30, ¿no es esta la Babilonia tan grande que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vea cómo se está gloriando. El otro ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl. En 1 de Samuel 15:17 dice, y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Pero ¿qué pasó? Se enorgulleció cuando empezó a ver la grandeza de su reino.
comenzó a enorgullecerse. Y el Señor posteriormente lo humilló. Recientemente leímos acerca de Amán en el libro de Esther. Ese es otro ejemplo. Mire, ejemplos hay vastos. Estos son ejemplos muy específicos que estamos tratando y escogí este porque recientemente lo hemos leído en el libro de Esther. ¿Qué sucedió con Amán? Se enorgulleció, se elevó, quiso destruir al pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo humilló. ¿Se da cuenta? A través de estos tres ejemplos, que no hemos profundizado en ellos, pero vemos acá cómo esa arrogancia, esa altivez y ese orgullo precede la caída, precede el hecho de que Dios castigue y traiga humillación. Así que la pregunta hoy es, ¿estoy teniendo yo un corazón orgulloso? Porque el orgullo se manifiesta de diferentes maneras. ¿Sucede esto en la iglesia actual, hermanos? En cierta medida, es muy evidente que se está actuando de una manera orgullosa en diferentes aspectos dentro de la iglesia. De manera que ahora Dios nos hace un llamado a que cuidemos nuestro corazón y que no seamos orgullosos en nuestra propia opinión. ¿Por qué hemos empezado a hablar del orgullo? Porque es lo que sucede cuando una persona no se ajusta a la palabra de Dios y cree que tiene una mejor idea que Dios. Por ejemplo, vemos que hoy en día el concepto del matrimonio está distorsionado y la gente piensa y dice, bueno, ¿para qué casarme? Yo puedo tener una mejor idea, entonces nos vamos a acompañar y vamos a estar de esta manera. ¿Y qué pasa con el matrimonio que Dios ha estipulado? ¿Qué es mejor? ¿Lo que Dios ha estipulado o lo que yo diga que es mejor? Lo que Dios ha estipulado. Viene dentro del matrimonio. Dice la mujer, bueno, yo voy a mandar a este hombre. Yo lo voy a someter a este hombre. Cuando Dios ha dado un orden. Y Él ha dicho que la mujer debe de someterse al esposo en amor. Y el hombre tiene que amar a la esposa. ¿Se da cuenta cómo no se trata de machismo ni de feminismo? Se trata de obediencia. El hombre tiene que amar a la esposa. Y la esposa tiene que someterse también en amor. Pero ¿qué dicen ahora las personas? Invierten el orden, destruyen el orden que Dios ha establecido, el diseño de Dios. Y así distintas áreas. Cuando usted dice, yo tengo una mejor idea, yo sé cómo hacer mejor las cosas, usted está diciendo, yo soy mejor que Dios. Y eso es orgullo. Yo quiero sentarme en el lugar de Dios y yo quiero gobernar. Eso es orgullo. Ese es el orgullo del cual estamos hablando. Vemos hoy en día, hermanos, esta actitud orgullosa en ministros, en pastores, dentro de la iglesia. Y Dios quiere que no vivamos de esa manera y que al mismo tiempo no propiciemos nosotros una plataforma que lleve a que de nuestro corazón hagamos ídolos. Dice de forma clara en 1 de Juan 5:21, hijos, aléjense de los ídolos. Probablemente usted diga hoy, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo un crucifijo ahí con una imagen, o no tengo imágenes de yeso, de cobre, de madera, ni las cargo en la espalda, ni las adoro y no participo de ningún culto de un Dios falso. La realidad es que no necesitamos llevar a un santo colgado para llamarnos idólatras. Basta con que le quitemos el lugar a Dios y coloquemos a una persona, a una entidad, algún juego, algún pecado, alguna pasión, alguna situación, alguna actividad, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Eso es idolatría. Y el apóstol Juan dice, hijos, aléjense
de los ídolos. Ahora, ¿por qué estoy relacionando orgullo y ahora estoy hablando de idolatría? Hermanos, esto está relacionado porque implica querer hacer un cambio en todos aquellos aspectos que ya Dios ha dejado estipulados. Uno de los mayores problemas de la altivez y del orgullo es que termina cegando a quien practica ese pecado. Termina cegándolo. Se vuelve amargado, desprecia la corrección, no conoce sus faltas y se cree superior a los demás porque en su propia sabiduría él está en lo correcto. Y ahí está el punto de inflexión que hay con la iglesia de Corinto. Ellos se creían sabios en su propia opinión. Y eso es orgullo. Ellos están diciendo, estamos bien. Por eso es que el apóstol empieza diciendo, nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. El orgullo les había llevado a la idolatría, pero ellos pensaban que estaban bien. Y este es el punto donde podemos establecer la conexión de nuestro texto hoy. ¿Cuál es el problema que el apóstol Pablo identifica en los Corintios? La jactancia. Por eso el título de este sermón es que nadie se jacte en los hombres, como dice el mismo texto. La jactancia de los corintios estaba en confiar en sus líderes preferidos. Ellos estaban confiando en que ellos estaban actuando correctamente, es decir, ellos mismos. Ellos decían, estamos actuando bien al alinearnos en torno a Pablo, porque Pablo es un gran apóstol. Otro decía, no, para mí es mejor Apolos, porque Apolos tiene una gran oratoria. Es instruido en la palabra de Dios y a mí me gusta más Apolos. Otros decían, yo Pedro, porque Pedro anduvo con el Señor y él lo conoció de primera mano, entonces a mí Pedro es el que me gusta como predicador, como líder, y lo seguían. Tenían entonces un corazón dividido y lo peor de todo es que estaban confiando en que ellos estaban bien. Pero la jactancia era el último paso al que estaban llegando. ¿Por qué? Porque estando ellos en el error, se jactaban de los hombres. Se jactaban en su pecado. Y el pecado enceguece de manera que la persona llega a jactarse del mismo pecado. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. En Proverbios 3:11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. En su jactancia, ellos creían que se estaban comportando correctamente. Ellos se creían sabios a sus propios ojos. Ellos consideraban que estaban actuando correctamente al despreciar a Pablo, al despreciar a Pedro, pero a deleitarse en Apolos. O a despreciar a Apolos, despreciar a Pedro y deleitarse en Pablo. Ellos creían que estaban actuando bien. El texto nos dice acá, no seas sabio a tus propios ojos. Y ellos estaban siendo sabios según sus propios ojos, porque el orgulloso y altivo es lo que hace. El orgulloso se cree sabio, cree que está bien, pero no es así. Ellos estaban actuando incorrectamente. Pero realmente necesitaban una medicina que les sanara, un remedio que solamente puede venir de Dios mismo. ¿Y cuál es ese remedio? Temer al Señor, que es lo que entendemos como tener fe, obediencia y piedad. Contrario a esto, ellos estaban viendo como sabios a sí mismos. Y Pablo les da las razones sensatas para abandonar esta sabiduría mundana. Ahora, ya entendiendo todo esto, vamos directamente al texto
y vamos a tener nada más dos divisiones. Vamos a hablar ahorita de la sabiduría mundana. Dice el texto, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio, a fin de llegar a ser sabio. Veamos aquí las características de la sabiduría mundana. Él comienza diciendo, nadie se engaña a sí mismo. La sabiduría mundana, es decir, creerse sabio en la propia opinión, alejarse del consejo bíblico, alejarse de la dirección de Dios, equivale a ser insensato y es un autoengaño. Los corintios, al jactarse de sus predicadores favoritos, corren el peligro de alejarse de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para seguir finalmente a los hombres. Porque ni Pablo murió por la iglesia, ni Apolos murió por la iglesia, ni Pedro murió por la iglesia. ¿Qué es lo que les ha dicho anteriormente? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, porque la obra de Dios se trata de Dios, se trata de la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Así que ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro estaban guiando a los corintios hacia ellos mismos. Es que el problema no estaba en Pablo, el problema no estaba en Apolos, el problema estaba en el corazón de ellos, que se había endurecido y que estaban actuando de forma errónea, de una forma insensata. Era el corazón altivo de ellos que estaba operando de manera que dejaran de seguir a Cristo, que dejaran de ver a Cristo para ver a los hombres. Ellos habían dejado de ver el bien mayor para el reino de Dios y se habían enfocado entonces en su propia gloria. Estaban siendo orgullosos, pero al mismo tiempo se estaban autoengañando. Ellos no lo veían así. Vemos que entonces la sabiduría del mundo propicia el autoengaño. Propicia el autoengaño. ¿Cuándo se engaña a uno mismo? ¿Cuándo nos engañamos a nosotros mismos? Nos engañamos a nosotros mismos cuando tratamos de justificar nuestros pensamientos y acciones pecaminosas, rehusando admitir que estamos equivocados. Este es un autoengaño. ¿Por qué? Porque ellos estaban creyendo que estaban en lo correcto. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo pueden decir, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? ¿Cómo puedes decir, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando se ha cambiado la misma ley? Esto es un poco risible, pero es real. El presidente de Colombia, la propuesta de él era que lo que es delincuencia ya no se le llame delito. Y de esta manera entonces la delincuencia va a bajar. Pues eso es lo que estaban haciendo ellos. El pueblo de Israel, por medio de los escribas, cambiando la palabra de Dios. Pero tenemos entonces la palabra de Dios. Como decir, bueno, vamos a legalizar el consumo de drogas, entonces ya no van a haber problemas con los carteles. Los sabios son avergonzados, continúa diciendo, están abatidos y atrapados. Ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Es que es la sabiduría que importa, la sabiduría de Dios. Pero ellos están diciendo, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y dice, los sabios son avergonzados porque se creen sabios en su propia opinión. Así que cuidado con la pluma mentirosa de los escribas. Cuidado con lo que estamos creyendo, ya sea que venga de afuera o salga de nuestros propios pensamientos. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el parámetro, hermanos? Es la palabra de Dios, lo que Él ha revelado, lo que Él ha dicho. Fuera de eso, solo hay insensatez. Cuidado con la pluma mentirosa de los escribas. Esa pluma mentirosa puede ser un falso maestro. Esa pluma mentirosa puede ser yo mismo, porque cambio la palabra de Dios.
¿Qué tipo de sabiduría es aquella que rechaza la palabra del Señor? ¿Usted cree que es sabio rechazar la palabra del Señor? Pues hay muchos que rechazan la palabra del Señor y se creen sabios. Veamos entonces cómo está el autoengaño en todo esto. Cuando nos creemos sabios, es cuando realmente somos engañados por nosotros mismos. Es ahí cuando llega la necesidad de la humillación. En el método de Dios, la forma de hacernos entrar en razón es humillándonos. Usted va por el curso de la vida de una manera, creyendo una cosa. No, es que a mí así me gusta hacer las cosas. No, es que a mí así me enseñó mi papá y mi mamá. No es que yo así aprendí, es que así es la cultura donde yo vivo. Es que así hago las cosas, imponiendo su voluntad. Se enorgullece y se enorgullece, pero llega el punto en el cual Dios dice hasta aquí. ¿Y qué hace Dios? Humilla. Es ahí cuando llega la necesidad de la humillación. En el método de Dios, la forma de hacernos entrar en esa razón es humillándonos. Y una buena dosis de humildad nos hará dejar de estar confiando en los hombres. Nos hará dejar de jactarnos en las habilidades humanas que podamos estar admitiendo como cuestiones loables. Entonces, la característica de la sabiduría mundana, la primera que hemos visto, es que propicia el autoengaño. En segundo lugar, la sabiduría mundana tiene otra característica que nos dice el texto, que es insensatez, que es necedad ante Dios. Dice el texto, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Vean, lo está diciendo el texto. Esa sabiduría mundana, orgullosa, es insensatez. Si me ayudan, por favor, con el audio. A bajarme un poco. Es insensatez. Para Dios, la sabiduría del mundo, es decir, que no proviene de Dios, es sin sentido. ¿Qué es lo insensato? Lo insensato no tiene sentido, es sin razón, es irracional, está fuera de los términos divinos, es según el hombre. Aquí en el griego, cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, ocupa la palabra moros en el griego. ¿Sabe qué significa moro? Significa ignorante. Por eso se le llamaba a los moros, ignorantes, porque no conocían en aquella cultura, en la antigua España, no conocían de Dios, se intentaba decir que eran ignorantes. Esta palabra nos está diciendo que creerse sabio según el mundo realmente es ser ignorante. Lo que para los hombres es sabio, para Dios es insensatez. Cuando un hombre piensa alejado de la voluntad de Dios, le parece sensato alejarse de Dios. ¿Qué hace la gente? Bueno, me está yendo mal por la vida. Entonces, creo que lo mejor que puedo hacer es alejarme de Dios. ¿Es eso sensato, hermanos? No. Cuando usted se siente, por ejemplo, se siente débil y se siente que está a punto de caer, lo mejor es dejar de ir a la iglesia, lo mejor es dejar de orar, lo mejor es alejarme de la palabra. No, es cuando usted más tiene que orar, más tiene que buscar de Dios, más tiene que acercarse a la iglesia, más tiene que buscar ese crecimiento, porque según el hombre, según la sabiduría mundana, sí hay que hacerlo así. Pero según Dios, no. Cuando el hombre piensa alejado de la voluntad de Dios, le parece sabio alejarse de Dios, desobedecer los mandamientos del Señor. Le parece sabio confiar en sus propias virtudes, en sus propias habilidades, en sus propias capacidades. Le parece sabio confiar en que puede solo. Le parece sabio creer que puede malgastar sus recursos, su dinero, sus fuerzas en cualquier cosa, pero no en Dios, no en la obra de Dios. Todo eso es lo que el mundo promueve como sabiduría, como algo razonable. Pero delante de Dios, dice acá que es necedad. Y es una forma
bastante suave de decir que es una insensatez y una tontería. Pero no solamente eso, sino que esta sabiduría mundana pretende engañar a Dios en su astucia. Dice el texto, nuevamente, porque escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. ¿A dónde encontramos eso? Recientemente lo hemos leído, Job 5:13. Él prende a los sabios en su propia astucia y el consejo de los sagaces pronto los frustra. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo aquel que pretenda tener una manera de pensar y una manera de vivir contraria a la voluntad de Dios, no hace otra cosa sino aumentar el furor y la ira de Dios en contra de él. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos según nuestra propia opinión, según lo que yo creo que es. Dios quiere que nos humillemos y que reconozcamos y vengamos delante del Señor y digamos, Señor, me equivoqué. Señor, fallé. Señor, yo fui en contra de tu palabra. Todo aquel que se humilla delante del Señor, el Señor puede perdonarle, el Señor perdona. Pero cuando nuestra actitud es de orgullo y decir, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, así como aquella canción, una de las canciones más satánicas realmente, a mi manera, sale diciendo ahí la gente, a mi manera hago las cosas. Hermanos, ¿a mi manera? ¿Se trata de hacer las cosas a mi manera? Se trata de hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios. Pero los seres humanos en su arrogancia creen que pueden engañar a Dios. Creen que Él va a hacerse del ojo pacho, como decimos con algunas situaciones en la vida. Pero para los corintios, en su ignorancia, al creerse sabios, llegaron a pensar que su arrogancia y su altivez, al no someterse a la voluntad de Dios, era algo correcto. Y se estaban engañando a sí mismos. Porque estaban despreciando a otros. Estaban causando división en la iglesia. Otra característica es que es atrevida. Dice, ¿qué es atrevida? Cuando digo atrevida me refiero a la sabiduría mundana. Es atrevida. ¿Por qué? Porque intenta razonar con Dios. Dice, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. ¿Qué es lo que dice Job 37:24? Por eso le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. ¿Por qué es atrevida esta sabiduría? Porque quiere razonar con Dios. ¿Qué pasó cuando Job quiso razonar con Dios? ¿Lo exaltó? ¿Lo humilló? Vea esta humillación. El Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con la palabra sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Primera pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Cuál es la respuesta? Señor, yo no había nacido. ¿Qué muestra eso? Usted no puede venir a razonar con Dios. Señor, y si aquí, aunque es pecado, Señor, pero si sos un poco flexible, Señor, acá, usted no puede venir de esa manera a razonar con Dios. Usted no puede venir a hacer pacto con Dios, a decir, Señor, yo voy a hacer un pacto ahora, te voy a dar, cada mes voy a apartar $100, Señor, para que tú me hagas esto. Hacemos pacto aquí, ¿te parece, Señor? Nos damos la mano. Usted no puede actuar de esa forma insensata. Dímelo si tienes inteligencia, le dice Job, porque es insensatez. El altivo, para defender su postura errada, termina defendiendo el pecado. Pero eso lo mejor que podemos hacer es humillarnos ante Él. Hermanos, humillémonos ante nosotros, porque cuando el Señor decide humillar, duele. Duele. ¿Quiere ser usted sabio realmente? Humíllese ante el Señor. Por eso dice ahí Pablo, hágase necio. ¿En qué sentido lo está diciendo? Mire, siéntese y aprenda. Aprenda de la palabra de Dios. Aprenda y conozca el pensamiento de Dios que Él tiene para su vida. Por eso lo mejor que podemos hacer es humillarnos. Humíllese ante el Señor, acepte su palabra como verdad absoluta y viva de acuerdo a ella. Por último, de las características de la sabiduría mundana, mire, es inútil. No sirve absolutamente para nada.
Versículo 20. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Toda sabiduría que se basa en logros humanos, en capacidades humanas, en supuesto conocimiento que es humano, que es de los hombres, que es de este mundo, es totalmente vacío y no sirve para absolutamente nada. La sabiduría mundana es opuesta a la voluntad de Dios. La sabiduría mundana solo dirige al lado contrario del cual deberíamos nosotros caminar. Ahí de pronto aparece el moralismo, por ejemplo. Personas que dicen, no, si yo me porto bien, yo sé que puedo entrar al cielo con todo y zapatos. Yo sé que puedo, que San Pedro dice, me abra las puertas del cielo por mi moralismo, porque vivo bien. No se trata de portarse bien, hermanos. La salvación no se obtiene por portarse bien. La salvación no es por obras, es por gracia. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo. Creer y confiar que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos. Y ahora siendo salvo, yo tengo que vivir en constante humillación, en constante arrepentimiento para darle la gloria a Él. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la presencia de Cristo, no vamos a estar ahí porque fuimos buenos. Vamos a estar ahí porque fuimos justificados por la fe. No hay otra manera de salvarse. Usted no puede pagar con dinero, no puede pagar con obras, no puede hacer absolutamente nada de eso para salvarse. Por eso la sabiduría de los hombres lleva lejos de Dios. Pero la sabiduría de Dios es la que nos dirige en el camino correcto. Es la que nos dirige al temor del Señor, ya que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, en contraste, veamos la sabiduría cristiana. La sabiduría verdadera, ese sería el otro punto. La sabiduría cristiana. Ya vimos la sabiduría mundana cómo es. Ahora, Pablo va a mostrar un contraste entre aquella sabiduría mundana con la sabiduría de Dios, que es la que debemos procurar nosotros. Luego dice, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. ¿Qué pasa con esta sabiduría? Veamos la primera característica. No pone su confianza en los hombres. Es claro que toda jactancia, entonces, en los hombres es pecaminosa. Toda jactancia. Yo soy fulanito, el dueño de tal empresa. Yo soy el gerente de tal negocio. Yo soy el dueño de tal cosa. Yo tengo un doctorado en esto. Yo soy esto y lo otro. Todo eso, hermanos, dicho para jactarse, todo eso es pecaminoso. Todo eso quita gloria a Dios. Diferente es cuando una persona reconoce que lo que tiene no le pertenece, como veíamos ahora en el llamado de la ofrenda, no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y su manera de vivir, su manera de comportarse, su cosmovisión, su manera de actuar, de ver su vida, está impregnada de la verdad de que todo le pertenece a Cristo. Entonces las cosas van a ir diferentes en su vida. No quiero decir que no va a haber sufrimiento, sino que usted va a hallar sentido a la vida. Usted va a poder entender que lo que tiene, como no le pertenece y es de Cristo, usted no se va a arraigar a este mundo. Usted estará pensando y deseando en todo momento llegar a la gloria, porque usted va a entender que todo lo que usted tiene aquí, ya sea fama, ya sea una buena reputación, ya sean riquezas, ya sea poder, nada de eso le sirve para el día del juicio. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. No pongamos la confianza en los hombres. No confíe en usted mismo para salvación. Confíe en el Señor. Vea lo que dice Santiago 4:15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, vea cómo dice, está utilizando la misma palabra que yo he utilizado y que utiliza aquí el apóstol Pablo. Dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Jactarse en su arrogancia es aún deleitarse sabiendo que hay orgullo.
toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que los corintios estaban actuando de forma incorrecta, eran altivos, se estaban jactando en los hombres. Imagínense al nivel que habían llegado de jactarse en su predicador predilecto. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a pensar correctamente en cuanto a todo esto. ¿Será que nos estamos jactando en cuanto a alguien, hermano? ¿En cuanto a algo? ¿Será que nos estamos jactando de nuestra doctrina reformada? Debemos de tener cuidado. ¿Será que nos estamos jactando en algún predicador preferido? ¿Será que hay jactancia entonces en nosotros, en estos aspectos que corresponden a la iglesia? En los tiempos actuales vemos que la cultura de las celebridades dentro del mundo cristiano ha traído grave afrenta a la iglesia en el día de hoy. Y nosotros, hermanos, no tenemos que estar pensando en que vamos a actuar como el mundo. En muchas iglesias, la forma de desarrollar la vida de la iglesia ya parece cualquier cosa del mundo y no una iglesia. Hemos sido muy constantes en decir que nosotros no tenemos por qué estar entreteniendo a la gente. La iglesia no es un circo, la iglesia no es un cine. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el templo del Dios vivo. Por lo tanto, no tenemos por qué estar imitando al mundo en esas cosas. Y vemos que los corintios habían caído en ese celebritismo. No, yo le voy a Pablo. ¿Y vos a quién le vas? No, yo le voy a Apolos. Y estaban dividiendo. Y en los tiempos actuales vemos que la cultura de las celebridades llega y permea al mundo cristiano y trae grave afrenta por la caída de hombres, que no tenemos que estar confiando en los hombres. Pero el pecado siempre va a estar a la puerta. El pecado estará ahí. Cuando hay pecado, cuando hay una celebridad y la celebridad cae, la gente se ve frustrada. ¿Pero por qué? Porque su corazón no estaba en Cristo, sino en la celebridad. Se pisotea el nombre de Cristo al actuar de esa manera, por la fama de la celebridad, por su sobreestimación, por la idolatría de la gente. Pero Pablo aquí nos está diciendo que evitemos poner la confianza en los hombres, porque todos los hombres pecamos, todos. Así que les dice, no se jacten en ellos, porque eso es insensato. Eso es insensato. Ahora, estime a aquellos hombres que bendicen su vida. Si usted tiene un predicador preferido, a usted le gusta un predicador, está bien que usted lo estime. Hay grandes maestros que con su trayectoria y ministerio han traído un gran beneficio a la iglesia. Pero no caiga en jactarse en ellos. Estímelos, pero no ponga su confianza en ellos, porque esta jactancia no es sabia. Así que yo quiero animar a la iglesia a que la iglesia no sobreestime a los hombres. No me sobreestime a mí como pastor. Usted tiene que hacer lo que la Biblia ya le dice que usted tiene que hacer con el pastor. Hay que obedecer a los pastores. Hay que sujetarse a ellos dentro de lo que la Biblia dice. Pero yo no puedo caer en querer ser una celebridad. No puede haber, digamos que hay otros pastores que de pronto el Señor levanta acá. La iglesia no puede estar diciendo, no, que a mí el que me gusta es este, a mí el otro no me gusta mucho. Y armar bandos como había caído la iglesia de Corinto. Estime a aquellos hombres que han traído grande bendición a su vida. Hónrelos, pero hasta ahí. No caiga en la idolatría. Otro aspecto de la sabiduría cristiana es que entiende el propósito de los dones de Dios a la iglesia. En Efesios 4:11 dice que el Señor dio
A algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, Dios da dones a la iglesia para beneficio de la iglesia y no de un grupo selecto. Si Dios provee pastores, si Dios provee ministros fieles que bendicen a la iglesia con sus enseñanzas, de ninguna manera debemos jactarnos de ellos ni elevarlos a un nivel de supercreyentes, porque aún el pastor necesita ser pastoreado, porque aún el pastor debe de someterse a la palabra. Porque aún el pastor no se le ha dado un cheque en blanco para que haga lo que él quiera, sino que su autoridad está limitada a la palabra de Dios. Cada predicador o maestro sigue estando necesitado de Dios, de corrección, de disciplina en la iglesia. Usted debe de cuidarme a mí. Yo debo de cuidar de usted. Hermanos, yo necesito de usted. Yo necesito como pastor, si es necesaria una corrección hacia mí, hacerla. Porque usted me mostrará que me ama corrigiéndome cuando yo fallo. Yo quiero mostrarle el amor de Cristo a usted, corrigiéndole también cuando usted falla. Dejemos de promover las celebridades dentro de la iglesia. Si algún momento yo quiero promover eso, usted tiene la obligación de recordarme lo que dijo el apóstol Pablo. Así que dejemos de hacer eso, hermanos. No hay una farándula aquí dentro de la iglesia. Dentro del cristianismo no debería de haber eso. Pero el Señor levanta a hombres que llegan a tener una gran fama. Gloria a Dios, y el Señor da a alguno de ellos que pueden ser muy reconocidos. A mayor fama, mayor reputación, mayor responsabilidad. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos de promover eso dentro de la iglesia. Es lo que el apóstol está corrigiendo. No hay que promover eso, porque la gloria tiene que ser de Cristo. Debemos de empaparnos de aquel pensamiento de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ese debe de ser el deseo de cada predicador. Hermano, no me vea a mí, vea a Cristo, vaya a Cristo. Cristo, Él murió por usted. Cristo es quien le ha salvado. Cristo es quien le sostiene. Yo no confíe en mí, porque yo soy hombre. Los apóstoles sabían eso. Al apóstol Pablo en cierta ocasión lo querían endiosar. Yo soy hombre, dijo, como ustedes. Y eso debe de empapar nuestros corazones. Pero al mismo tiempo debemos de tener cuidado, hermanos, en qué es lo que nosotros estamos promoviendo. No vaya a ser que estemos cayendo en idolatría. Muchos ministros crecen en fama, en reconocimiento, pero Dios llama a cuidar los corazones de los ministros y de los que apoyan estos ministerios, para que pensemos sabiamente evitando daños a los ministros y que nadie caiga en el autoengaño. Seamos sabios entonces entendiendo el propósito de Dios. Cuando Él los da, cuando Él ha dado dones a los hombres, cuando Él ha dado el ministerio de un pastor, el ministerio que Él da para que una persona pueda edificar a la iglesia, es para eso, para que la iglesia se edifique. Según el texto que leímos de Efesios, vemos que Él ha dado dones a los hombres para que la iglesia sea capacitada para la obra del ministerio. Porque el ministerio no lo hace el pastor, el ministerio lo hace la iglesia. En segundo lugar, para edificar el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, para que haya unidad de la fe. En cuarto lugar, para que haya pleno conocimiento de Cristo. Y en quinto lugar, para que la iglesia madure. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, dice, o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Dejen de andar dividiéndose por eso. El apóstol Pablo trabaja para ustedes. Apolos trabaja para ustedes, para su beneficio, para que ustedes
sean edificados. Pedro trabaja para la iglesia. Obviamente, finalmente se trabaja para Cristo. Pero en el sentido de lo que estoy diciendo es, ¿para qué andar haciendo divisiones? Si Dios ha dado reconocimiento a un hombre y lo ha levantado, eso debe de ser para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Todo lo que Dios ha provisto, hermanos, es para la iglesia. Entendamos eso. ¿Tiene usted riquezas? ¿Tiene usted conocimiento? ¿Tiene usted habilidades? Póngalo al servicio de Dios, porque todo es para la iglesia. Todo es suyo. No tenemos que estar dividiéndonos por eso. Dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? Y en tercer lugar, la característica de esta sabiduría de Dios es que se somete a Cristo y sigue su ejemplo. Por eso es que finalmente el apóstol dice, voy a leer el 22 nuevamente, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo, todo es de la iglesia. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. El mayor ejemplo de sabiduría que encontramos en la palabra de Dios es de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se sometió al Padre que le envió. En otras palabras, la solución al problema del orgullo que estaban experimentando los corintios y su jactancia en torno a la preferencia de su predicador preferido era someterse a Cristo. Esa es la solución. El pueblo de Dios debe ver la mano de Cristo en cada aspecto de la creación. Debe glorificarle a Él por todo lo que Él ha creado. Debe de exaltarle a Él por todo lo que ha hecho, incluyendo cuando el Señor da a la iglesia dones, incluyendo cuando el Señor da pastores, da predicadores. Por todo eso, vemos que Dios está cuidando y guiando a su iglesia. Entonces, vemos acá, hermanos, que tenemos la responsabilidad de disfrutar de todo aquello que es para el beneficio de la iglesia. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Respondía Zacarías Ursino, que no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador, Jesucristo. Hermanos, todo es de Cristo, todo le pertenece a Él. Por lo tanto, Él lo ha dado a la iglesia. No se jacte en hombres, haciendo división. No, sea sabio y humíllese delante del Señor y sométase a su palabra y disfrute de todo lo que Dios da a la iglesia. Porque todo nos pertenece, dice el apóstol. Todo nos pertenece. Pablo, sí, Pablo es de ustedes. Pablo es para ustedes, Pablo es para la iglesia, Apolos es para la iglesia, Pedro es para la iglesia. Es que el problema no estaba ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Apolos. El problema estaba en el corazón de ellos que se creían sabios en su propia opinión y fueron arrogantes. Pero ahora la palabra de Dios viene a corregir esa actitud. Vemos entonces, hermanos, que la manera de vivir que agrada a Dios es sometiéndonos a su voluntad, sometiéndonos a Él. Deje toda arrogancia, deje toda altivez, déjese corregir por la palabra de Dios, porque si no, usted estará mostrando que hay orgullo en su corazón y a su tiempo su pie resbalará. Vemos entonces aquí una afirmación preciosa que termina, y usted dirá, pero ¿por qué menciona ahí a Cristo? Porque Él es el ejemplo. Dice que Cristo es de Dios. Cristo está sujeto a Dios, el Padre. Tal como Pablo lo explica acá en esta misma carta, en el capítulo 15, versículo 28.
Dice, el Hijo mismo se someterá a aquel que somete todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Por eso, hermanos, los cristianos lo tienen todo en Cristo. Usted lo tiene todo en Cristo y Cristo lo tiene a usted en Dios. Concluyo, hermanos, con estas aplicaciones de este texto. En primer lugar, evitemos, hermanos, la división del cuerpo, promoviendo a predicadores, promoviendo a pastores o celebridades dentro de la iglesia. Dios nos llama a vivir para la gloria de Cristo y no para la gloria de los hombres. Usted hace un grave daño a la iglesia cuando usted quiere promover a hombres. Causa daño. Por eso debemos de ser sabios y procurar hacer un bien a la iglesia sometiéndonos a la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo aborrezca o desprecie a los predicadores. No le estoy diciendo eso. Usted tiene que honrar a los pastores, como dice la palabra de Dios, y sujetarse a ellos, tenerlos en alta estima. Todo pastor que predica la palabra de Dios debería de recibir eso. Pero ¿qué es lo que no debemos hacer? Promover a un hombre que tenga o que ocupe el lugar de Cristo, el lugar que le corresponde a Cristo. En primera de Pedro 5:2, el apóstol Pedro le dice a los pastores, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Entonces, evitemos ese celebritismo y actuemos conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, sometámonos a Cristo. El remedio definitivo para evitar las divisiones y destruir el cuerpo y el templo de nuestro Señor es que nosotros nos sometamos a su palabra. Esto nos llevará a evitar extremos en relación a los pastores y predicadores. Evite estos extremos. Veamos una postura extrema incorrecta. Menospreciar al pastor y al predicador con la excusa de evitar hacerlo una celebridad. Eso es un extremo. Otro extremo, sobreestimar y llegar aún a idolatrar al pastor, propiciando el autoengaño. ¿Se da cuenta cómo son extremos dañinos? Tanto menospreciar y tener de menos como sobreestimar. ¿Cuál es la postura correcta? La que nos dice la Biblia. Hay que honrar a los pastores y someterse y sujetarse a ellos porque ellos velan por las almas de las ovejas. Todo esto tiene que ser en el marco bíblico, tener aprecio. Veamos algunos textos rápidamente. Tengo varios, pero voy a leer nada más dos. En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Esto es honra. ¿Cuál es la obediencia? Bueno, obediencia en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Ahí no dice que hay que idolatrarlos. Ahí no dice que la obediencia es desmedida. No, es proporcional a la fe. Es dentro de la palabra de Dios. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para ustedes. Nunca está de más, hermanos, mostrarnos afecto entre nosotros. Nunca está de más mostrarnos afecto. Romanos 12:9 dice que el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. ¿Ya mostró su afecto este día, su hermano? ¿Cómo mostramos afecto? Orando unos por otros, cuidándonos. Palabras de ánimo, palabras de exhortación. Y eso necesitan los pastores también. Y por último, hermanos, que está ligado a esto, oremos los unos por los otros. Oremos para el cuidado de la iglesia. Y ore por los que Dios ha puesto a pastorear y a predicar. En vez de alinearse a ellos, despreciando a otros y
llevándolos a un punto de idolatrarlos. En vez de eso, oremos. Oremos los unos por los otros, oremos por la iglesia y oremos por aquellos que Dios les ha permitido tener el oficio de pastores o maestros o predicadores. Y termino con este texto en 2 de Tesalonicenses 3:1 dice: finalmente, hermanos, y ojo con esto, hermanos, a mí me gustaría que cuando usted ore por su pastor, ore pensando en esto. Y el apóstol Pablo está pidiendo que la iglesia ore. Y ese es el deseo de todo pastor bíblico, pastor fiel. Dice, finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. El Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Que ese sea nuestro deseo, hermanos, para que no promovamos división dentro de la iglesia, sino que todos estemos unidos, siguiendo a quién, a Cristo, quien murió por nosotros. Que ahí esté nuestro corazón, que procuremos, que nuestra iglesia procure la gloria de Cristo. Que cada predicación dicha y expresada desde acá procure la gloria de Cristo. Que Él sea el primero, que Él sea la base, que Él sea la cabeza, que en todo glorifiquemos al Señor, quien murió por nuestros pecados y nos ha puesto ahora en un lugar de honra. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, nos ha puesto en su reino. Por lo tanto, demos gloria a Él en todo momento. No dediquemos nuestro corazón a hombres. No nos jactemos en hombres, sino que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Oramos.